Gervasio Sánchez, de profesión fotógrafo, está llevando una exposición Vidas minadas por todo el mundo. Unas vidas, unas fotografías que son completas de personas que están incompletas. ¿Cuántas de esas vidas minadas está arrastrando Gervasio en su vida? Bueno, esto es un proyecto que empecé hace muchos años, más de 15 años, y los protagonistas de esta exposición los fotografié por primera vez en 1996, es decir, cuando eran niños, y ahora ya son adultos, y algunos de ellos incluso ya han superado los 30 años, ¿no? Estamos hablando de historias que he continuado, que he seguido durante más de una década, ¿no? Vemos a los chavales que acaban de ser heridos, y luego vemos a los chavales que ya son hombres, que han llegado, que se han casado, que han tenido hijos, y bueno, esto es un poco el proyecto de Vidas Minadas, ¿no? Es mostrar que al final las consecuencias de la guerra duran toda la vida. Sí, además el proyecto va a continuar, ¿no? Es decir, que hay un proyecto para dentro de otros 10 años, ¿no? Sí, bueno, ya lo digo un poco porque la prensa, yo soy periodista y además creo en el periodismo como oficio, y casi todo lo que se hace en el periodismo se hace a toda velocidad, todo es corriendo, nunca hay paciencia, lo que hoy no es, lo que no sacas ahora mismo ya no es noticia mañana, y yo estoy cansado de esta manera de hacer las cosas, ¿no? Muchas veces se hacen las cosas de cualquier manera y claro, luego nos quejamos los periodistas de que los ciudadanos nos maltratan, ¿no? No compran los periódicos, no nos escuchan, no nos ven. Evidentemente no nos escuchan, no compran los periódicos, no nos ven porque hacemos las cosas demasiado deprisa y no ponemos énfasis en las cosas importantes de la vida. Entonces, de manera irónica siempre digo que este proyecto va a durar pues, más de un cuarto de siglo, ¿no? Es decir, cuando yo presente una nueva parte de Vidas Minadas, mi idea es dentro de 10 años, cuando llevarán 25 años estas personas siendo protagonistas de mis imágenes, pero lo más sorprendente es que todos los que sean menores de 25 años no habían nacido cuando yo empecé a hacer este trabajo, ¿no? Y esta es la esencia, creo, del periodismo, tal como yo lo entiendo. Pero, ¿y qué parte personal de esas vidas estás arrastrando? Es decir, no deja de ser un peso, por lo menos psíquico importante, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Toda esta gente que has ido conociendo, esa evolución que has ido viendo de la gente, que obviamente es en sitios, en muchos casos, marginales, ¿no? Y con una vida, además, truncada, ¿no? Por las minas. Bueno, evidentemente, cuando conoces a personas que están a punto de morir, como el caso de Aris Esmayi en el hospital de Sarajevo, y luego ves cómo esa persona sobrevive a la explosión de la mina, aunque pierde un ojo, pierde una mano, el otro ojo queda muy herido, ¿no? Con muchas limitaciones, y luego ves a este muchacho que empieza a crecer, que sufre 7 operaciones de cirugía estética, yo estuve en todas las operaciones, pero luego se casa. Entonces, de alguna manera, en esa evolución está el equilibrio emocional. El niño que tú has visto, casi moribundo, acaba casándose. El caso de Sokien, aquí detrás nuestro, lo conocí en esta imagen cuando todavía no le habían cortado la pierna. Estuve presente en el momento que le cortaban la pierna al quirófano, y luego lo vemos aquí al lado de su padre 11 años después, y luego en otras fotografías con su mujer y con su hijo. Eso tiene un cierto equilibrio emocional. O sea, a mí al menos me gusta que estas historias, ver la evolución en positivo de estas historias, ¿no? También digo, cuando hablo con jóvenes periodistas, que quien no está dispuesto a ir a un conflicto armado con la intención de sentir en su interior el impacto de las víctimas, el dolor de las víctimas, nunca va a poder transmitir con decencia. Es decir, si quieres ir a una guerra tienes que saber que vas a pagar un precio muy alto, que es un precio muy alto desde un punto de vista personal, y que creo que esto es parte de alguna manera del trabajo de un periodista. En la exposición además va completada con la edición de 2 libros, ¿no? Uno es la continuación de estas vidas, el seguimiento de estas vidas, y luego hay otro que son 365 fotografías. Imagino que sean para que cada uno tengamos conciencia, nos martille cada uno de los días del año estas miradas rotas. Hay demasiadas miradas rotas, ¿no? Bueno, es que es un problema que afecta a decenas de miles de personas, ¿no? La mina es un arma de guerra, pero que actúa sobre todo en las posguerras. Es decir, los combatientes las colocan para defender posiciones, y la tendencia de los combatientes, cuando se acaba la guerra, se acaban olvidando de dónde dejaron las minas. Y cuando los civiles regresan a sus casas, al campo de maíz o al campo de arroz para cosechar, para poder vivir, se encuentran
que estos campos están minados, estos campos están golpeados por las minas y acaban siendo heridos, ¿no? O sea, es una arma más de posguerra que de guerra, ¿no? Entonces, creo que es importante mostrar la magnitud de la tragedia y por eso, una vez que de alguna manera fotografié a estos protagonistas de vidas minadas, a los que llevo siguiendo hace muchos años, también quería mostrar en un pequeño libro, ¿no?, pues esos retratos de otras personas con nombres y apellidos que forman parte de este ejército de mutilados que evidentemente van a tener que depender todas sus vidas de nuevos cambios de prótesis, de ayudas, porque por desgracia la mayor parte de los mutilados por las minas son campesinos, son personas de los estratos sociales más endebles y acaban siendo arrastrados y engullidos por la violencia de la explosión y por las heridas que deja la explosión. ¿Hay diferencia entre las víctimas civiles y militares, teniendo en cuenta que los militares en muchos casos pues son también gente de esta extracción social que los reclutan a la fuerza? Bueno, hay diferencia y no hay tanta diferencia. En Angola yo he fotografiado a exmilitares que fueron heridos por minas, pero que eran niños cuando se pusieron el uniforme. O sea, fueron todo lo que se llama el reclutamiento forzoso, fueron reclutados forzosamente cuando eran niños por las guerrillas o por el ejército regular, pisaron la mina, porque tengo apuntado el año que tenían cuando nacieron y el año que tenían cuando fueron heridos, cuando todavía eran menores de edad, y hoy día, 30 años después, sí, ya tienen 50 años, pero o tienen 45 años, 48 años, pero toda su vida han arrastrado una mutilación. O sea, al final, en la guerra te das cuenta que incluso los militares, los combatientes, sean infantiles o sean adultos, no saben por qué luchan, ni por qué mueren, ni por qué son heridos, ¿no? O sea, hay muchas guerras. Yo hago la pregunta habitualmente a los combatientes y también a los civiles: ¿por qué está tu país en guerra? Y muy pocas veces me saben contar con lógica por qué están combatiendo. Evidentemente, todos sabemos que la guerra es un gran negocio, que los negocios se hacen fuera y lejos de los campos de batalla, que al fin y al cabo en el campo de batalla los que mueren son todos víctimas, sean civiles o sean militares, son víctimas, y que los negocios se hacen en sociedades como las nuestras, ¿no? Yo nunca jamás he visto una fábrica de armas ni en Sierra Leona, ni en Liberia, ni en Ruanda, ni en Somalia. Quizás hay armas artesanales hechas por los combatientes, pero no fábricas de armas industriales. Las armas industriales están en el primer mundo. Es la Comunidad Europea la principal exportadora de armas ligeras del mundo, que son las que matan. En las guerras no se mata con cohetes intercontinentales, con cabezas nucleares o con ojivas nucleares, se mata con armas ligeras. Y casi siempre, en las últimas generaciones, esas armas son cada vez más ligeras para que las puedan utilizar combatientes más jóvenes, ¿no? Ahora, recientemente, bueno, esta misma semana, se ha condenado a un traficante de armas, me parece que son 25 años de cárcel. ¿Les molesta a los estados tener competencia? Bueno, evidentemente, el día que condenen a los presidentes de los principales partidos de los principales países europeos, a los presidentes franceses, a los presidentes ingleses, alemanes o españoles, todos los presidentes españoles de la transición han permitido la venta de armas. El caso de Zapatero, del expresidente Zapatero, es todavía mucho más grave porque ha triplicado la venta de armas españolas en 8 años. El día que condenen a estas personas, los metan a la cárcel, empezará a creer en la justicia. Son ellos los principales protagonistas. Lo que hacía Víctor, el traficante de armas ruso, en realidad era una especie de comisionista de armas. Pero las armas se compran en fábricas y se venden gracias a la perseverancia y a la actitud benévola por parte de los gobernantes europeos. Insisto, la Europa comunitaria es la principal vendedora de armas ligeras del mundo. Y los 5 países que más armas venden son los 5 países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. La 6ª potencia del mundo en venta de armas es España. Esto es lo que hay que contar. Insisto, el día que vea yo al señor Sarkozy, a la señora Merkel, al señor Blair, al señor Felipe González, al señor Aznar o al señor Zapatero en la cárcel por permisividad con la venta de armas, empezará a creer en la justicia. Me temo que va a ser que es una quimera, ¿no? Bueno, es una quimera porque la opinión pública, porque a los ciudadanos no les interesa este tipo de temas. Hay un problema de pasividad absoluta por parte de la ciudadanía. Si usted pregunta a cualquier ciudadano, ¿usted qué prefiere? Que nosotros vendamos las armas o que la vendan los franceses o los alemanes. Solamente personas muy concienciadas van a decirle que lo vendan. Prefiero que no haya armas en mi país, pero la mayor parte de la gente
considera que es parte de la industria armamentística y no nos damos cuenta de que las armas se utilizan en los campos de batalla, casi siempre acaban matando a civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, ni saben por qué mueren, insisto, ni por qué sufren, y esto es lo que hay que acabar. Hay que acabar con espero que algún día haya una mayor concienciación por parte de la opinión pública de que el mercado de armas es un mercado que permite el enriquecimiento de algunos países gracias a que en otros países acaban poniendo los muertos, ¿no? Como decía el jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador antes de que lo asesinasen, ellos ponen las armas, Estados Unidos y Rusia en aquel tiempo, pero podríamos decir que España pone las armas, Inglaterra pone las armas, Alemania pone las armas, Italia pone las armas, y nosotros, decía Ellacuría, los salvadoreños ponemos los muertos. Pero incluso los sindicatos, cuando hay algún ajuste empresarial en fábricas de armas, se lanzan a la calle para pedir que se sigan manteniendo esos puestos de trabajo, a pesar de que son puestos de trabajo que, como dices, supone que hay unas víctimas, llegan unas víctimas detrás de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que en España la acción política está totalmente vinculada a personas sin conciencia, en su mayoría, son obscenos, son ocupas de la política, no les interesa para nada las repercusiones que puedan tener sus decisiones, y los sindicatos es exactamente igual. O sea, a mí me parece impresionante que en un país como este no haya habido jamás una declaración de los sindicatos mayoritarios, los dos sindicatos mayoritarios, contra el vergonzoso mercadeo de armas, ¿no? O sea, si esto obliga a cerrar empresas, pues simplemente se han cerrado empresas por otras razones y no ha pasado nada. Se le busca a los trabajadores una salida laboral o se les indemniza y punto y pelota. O incluso se puede, en una fábrica de armas, una fábrica de barcos de guerra, se puede, pues se puede buscar una sustitución para hacer barcos de recreo, ¿no? En todo caso, insisto, una sociedad en la que, por un lado, la opinión pública es pasiva, los medios de comunicación no informan, los políticos engañan y los sindicatos se callan, es difícil que esto pueda cambiar. Aún así, me imagino que un deseo será dejar tu profesión como periodista de guerra, como fotógrafo de guerra, ¿no? Pero también es otra quimera. Bueno, yo he pasado en algún momento de mi larga trayectoria pensando que nos quedábamos sin guerras. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, yo estaba en El Salvador cubriendo una ofensiva de la guerrilla salvadoreña contra la capital, muy dura, con muchos muertos, y al caer el muro de Berlín pensamos que todas las guerras que se estaban produciendo en aquellos años en función del conflicto este-oeste, la Guerra Fría, donde por un lado los Estados Unidos financiaban a unos y la Unión Soviética a otros, al desmoronarse el muro de Berlín y desintegrarse la Unión Soviética, iba a ser el fin de las guerras, ya no habría que combatir ni habría que armar. En cambio, esto ha provocado mucho más guerras. La desintegración de la antigua Yugoslavia o la desintegración de la Unión Soviética ha provocado conflictos armados por decenas, ¿no? En África, al no haber dos grandes pilotos de las guerras, que eran Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética, ahora hay un montón de guerrillas, de grupos armados, de gente vendiendo armas por todas partes, que han provocado escenarios violentos en muchos países africanos. O sea, al final, por desgracia, la guerra es un gran negocio y por eso jamás viviremos en un mundo en paz, jamás. Desde los tiempos inmemoriales no se conoce ninguna parte de la historia, ningún momento de la historia en el que no haya habido guerras. Y, insisto, las guerras son un negocio que permite hacer tener muy buenos beneficios, ¿no? Las guerras permiten la venta de armas, pero también permiten que las multinacionales del petróleo consigan contratos pagando mucho menos de lo que deberían pagar, porque lo que se dedican es a tratar con traficantes, a tratar con corruptos, con políticos corruptos, a beneficiarse de una situación de caos para ganar dinero, ¿no? Todas las guerras que ha habido en África Occidental, como Sierra Leona o Liberia, se han financiado gracias a los diamantes. Los diamantes salían de Sierra Leona y en los mismos aviones que salían los diamantes llegaban armas para los combatientes. De hecho, se compraban las armas por los diamantes. Esa es la realidad del mundo en que vivimos y la opinión pública tiene que ser clara, tiene que tener conciencia de que mientras siga habiendo una gran pasividad por parte de los ciudadanos, jamás habrá posibilidad de conseguir la paz. Una de las cosas que me sorprende de Cervasio, aparte de toda su trayectoria, es la entereza. A veces cuando hablamos de gente, o se oye comentarios, mira, son gente pobre y sonríen. Bueno, ¿cómo vamos a quitarles por lo menos el derecho a sonreír? Pero viendo todo lo que has visto, todas estas tragedias, a mí lo que me sorprende es que tengas capacidad para sonreír.
Bueno, no sé, yo creo que al final uno hace el trabajo como puede hacerlo, ¿no? Intenta mostrar o documentar lo que ocurre. Normalmente cuando me hacen entrevistas, y me suelen hacer muchas entrevistas, digo las cosas con bastante claridad, le guste o no le guste a que esté escuchándolo. Bueno, incluso alguna vez te has dicho alguno que no quería escucharlo, ¿no? Sí, yo creo que es importante. En la entrega del premio de José Ortega y Gasset, ¿no? Sí, pero bueno, eso tuvo más impacto mediático, pero yo recibo premios desde hace muchos años y todavía recuerdo el primer premio que me concedieron, me lo concedió la Asociación de la Prensa de Aragón, y todavía recuerdo las caras que pusieron algunos de los presentes cuando hice mi discurso en el año 94, no en el 2008 como fue el Ortega y Gasset. El otro día encontré una carta que yo mandé al país, una carta publicada en el año 87, cuando Felipe González gobernaba el país, criticando la venta de armas españolas a Irán y a Irak, en el momento que ambos países estaban protagonizando una guerra brutal que costó 1 millón de muertos. O sea, yo siempre he sido crítico con el poder, creo que hay que ser crítico con el poder, hay que sacarle la careta a los políticos que en la oposición prometen lo que nunca cumplen cuando están en el gobierno. Hay que decir las cosas claras, hay que mostrar con perseverancia quién son los que instrumentalizan la paz, quién son los que usan la paz y quién son los que promueven la guerra, ¿no? Y esto hay que dejarlo claro para que los ciudadanos lo entiendan, ¿no? O sea, cuando yo digo que el mejor traficante de armas de este país ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, lo estoy diciendo en base a datos. Cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, se vendían 400 millones de euros en armas en España. Cuando salió del gobierno hace unos días, se venden 1.200 millones de euros en armas. Eso es triplicar. Se vendía 400 por 3, 1.200. Triplicar. Entonces, un hombre como Zapatero, que pertenece a un gobierno supuestamente progresista, que ganó las elecciones del 2004 contra la guerra de Irak, la ganó, se benefició de un voto de castigo de votantes del PP a su propio partido por la obsesión del señor Aznar por la guerra, cuando el 91% de la población española estaba en contra de la guerra, y entre ese 91% había millones de votantes del PP. De hecho, yo conozco casos de personas que en el 2004 no votaron al PP, y gracias a ese voto de castigo ganó el señor Zapatero. El señor Zapatero llegó al gobierno con un discurso pacifista, ha triplicado la venta de armas españolas. Eso para mí significa una falta de respeto a la opinión pública, y por eso yo le llamo directamente el mejor traficante de armas de la historia de nuestro país. A mí los traficantes de armas como el señor ruso que acaba ahora de ser condenado son los intermediarios. Los verdaderos traficantes son los que permiten que se pueda hacer un uso abusivo de estas armas, que además violan la ley de control de armas del Parlamento Español. La ley de control de armas del Parlamento Español dice que no se pueden vender armas a países con conflictos internos, países con dictaduras, países donde los gobernantes puedan utilizar las armas contra su propia población. Y España está vendiendo armas a Marruecos, que las puede usar incluso contra españoles en el Sáhara, y las ha usado contra españoles en el Sáhara. Pakistán, que viola sistemáticamente los derechos humanos. Se han vendido armas a Colombia y a Venezuela, que tienen un problema gravísimo fronterizo. Se han vendido armas a países que han usado las armas contra su población. El caso más flagrante y más vergonzoso ha sido la Libia de Gaddafi. O sea, Gaddafi ha muerto y todo el mundo lo recuerda como asesino, pero la población se ha olvidado que Gaddafi hizo una gira por Europa, estuvo en el 2007 en Sevilla haciendo negocios de armas con las autoridades españolas y negocios de petróleo con la compañía Repsol. Y esto es lo vergonzoso de todo este mercadeo de la muerte. Al final los que pagan el pato son siempre civiles, y los que olvidan sus obligaciones como dirigentes son los políticos mediocres que tenemos en general. Y por decir ya el final de este circuito, es que de la misma manera que todos los gobernantes españoles han vendido armas a países que estaban en guerra y se ha hecho negocios con la muerte ajena, el caso del nuevo presidente del gobierno español, el señor Rajoy, ya clama al cielo. Ha nombrado a un ministro de Defensa que es el antiguo gerente de Istalaza. O sea, ha nombrado ministro de Defensa a un exvendedor de armas. Vamos a un tema un poco más personal, y es cómo es Gervasio Sánchez como fotógrafo de familia. Pues ahora, por ejemplo, en Semana Santa, las fotografías, me imagino, serán en color. Bueno, alguna vez he estado haciendo fotografías en la Semana Santa. Creo que conozco la Semana Santa del Bajo Aragón mejor que los ciudadanos del Bajo Aragón. Aquí hay una tendencia que los alcañizanos conocen la Semana Santa de Alcañiz, pero nunca van a Calanda. Sí. Los de Calanda nunca vienen a Alcañiz.
Y yo hice un reportaje hace muchos años y fui a visitar la Semana Santa de todas las localidades, incluso las más pequeñas que hay. Lo he hecho varias ocasiones y conozco bastante bien la Semana Santa del Bajo Aragón, y a veces incluso así irónicamente he dicho que yo lo que haría sería pues que un año especial, cuando se cumpla un aniversario especial, haría un cambio, o sea, que los acaditanos vayan a tocar el tambor a Calanda y los de Calanda vengan aquí. Se podría hacer, incluso, podría quedar bonito, ¿no? No, a ti te va la guerra. No, a mí no es que vaya a la guerra, pero creo que es interesante ver la Semana Santa, otras Semanas Santas, ¿no? Sí. Yo le he contado a mis familiares de Alcañiz cómo la Semana Santa de otros lugares a través de fotografías, ¿no? Y creo que es interesante conocer qué pasa más allá de tu propia localidad, ¿no? Somos demasiado localistas. Sí. Y el localismo está muy bien para defender la tierra y defender el orgullo de la tierra, pero también es importante conocer lo que pasa más allá, aunque sea unos cuantos kilómetros más allá. Es bueno. Una de las cosas que más aprendí en Bosnia, en los Balcanes, se acaban de cumplir 20 años de la guerra de Bosnia, que personas que vivían en aldeas no conocían lo que pasaba en la aldea de al lado. Cuando empezó la guerra, al no conocer lo que pasaba en la aldea de al lado y ser protagonistas de la guerra, mataban con bastante ganas, al contrario, ¿no? No lo conocían, no conocían ni sus costumbres. Y esto tiene mucho que ver con el localismo, con creer que mi pueblo es mejor que el de al lado. Hay ese tipo de, a veces, de situaciones en España en las que al final los de arriba hay pueblos que son de arriba y de abajo y se matan entre ellos o combaten entre ellos. A veces no se matan físicamente, pero sí se matan por la tensión que se crean. Y yo creo que sería bonito que la Semana Santa del Bajo Aragón pues fuera conocida por todos los ciudadanos de aquí, ¿no? Creo que es muy interesante. Yo he visto cosas en pequeños pueblos, estando Híjar, Alcalanda y Alcañiz, que son los Verge, no sé si conoces. Sí, Verge no lo conozco, pero hay pequeños pueblos por ahí perdidos donde las rompidas de la noche, las procesiones son preciosas, ¿no? Y poco conocidas por parte de la mayor parte de los ciudadanos que vienen a las localidades más importantes. Yo sé que siempre estoy al lado del pequeño, ¿no? Hay que estar al lado del pequeño y de reivindicar al pequeñín del grupo. Un fotógrafo lo que hace, primero ve la foto y luego dispara. Un aficionado lo que hace es primero disparar y luego ve la foto. ¿En cuántas ocasiones Gervasio ha echado en falta, o sea, ha visto la foto pero no llevaba la cámara y ha echado en falta esa cámara? Bueno, cuando estoy trabajando sobre el terreno y estoy en un país o estoy viajando o estoy trabajando en un tema en España, siempre llevo las cámaras, pero, por ejemplo, yo acabo de venir ahora de mi casa, de Zaragoza, vine ayer, venía de una exhumación de la Guerra Civil Española en Burgos, en Espinosa de los Monteros, muy dura, porque han sido 2 fosas, una fosa con 9 cadáveres de varones, entre ellos un niño de 16 años, todos asesinados a bocajarro, todos tirados en la fosa boca abajo, y en otra fosa había 4 mujeres, una de ellas embarazada de 7 meses, también muy golpeadas, posiblemente fueron violadas, como posiblemente fueron torturadas las personas porque tenían los brazos, tenían huesos rotos del cuerpo, y evidentemente los forenses saben cuando un hueso está roto o es por arma de fuego o porque se le ha roto las torturas, ¿no? Pasé por Zaragoza, dejé las cámaras y me he venido aquí sin cámara, o sea que normalmente no me gusta llevar una cámara siempre. Hay gente muy obsesiva en mi profesión, la que siempre va con una cámara, esperando que pase algo. Yo cuando estoy trabajando estoy muy concentrado, cuando no estoy trabajando me relajo. Y bueno, cuando he venido muchas veces a Alcañiz a ver las procesiones y he hecho fotografías, pero ahora, por ejemplo, este año pues igual salgo y voy sin cámara, ¿no? Y no hago fotos. Tampoco me obsesiona tanto estar todo el día esperando que pase algo delante mío, y algún día me voy a arrepentir porque va a pasar algo muy importante delante mío y no voy a tener la cámara para hacerlo. No sé si sobra esta pregunta. ¿Cuál es la fotografía que te gustaría hacer? Creo que lo que uno ha perseguido toda su vida como fotógrafo es mostrar la dignidad. Para mí, en la guerra la gente muere por razones que no conocen, la gente sufre en condiciones dificilísimas la violencia del propio conflicto, y te encuentras muchas veces momentos en los que quieres mostrar a esas personas que igual están muriendo, están agonizando, o han sido heridas, o están sufriendo, ¿no? O están desplazadas, o están refugiadas en otro país de manera digna, ¿no? Y ese siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Mostrar con dignidad a las personas que han tenido la mala suerte de vivir la mala hora de la guerra, ¿no? Y en un país como España, donde tenemos tan mala memoria de nuestros propios conflictos, es bueno que nuestros ciudadanos vean que esas guerras que ocurren más allá de nuestras fronteras
son las guerras de siempre. Que hoy día España está en paz, pero aquí se vive una guerra civil que difícilmente yo he encontrado tanta brutalidad en otros sitios. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros abuelos se matasen con tanta violencia? ¿Cómo es posible? Uno puede pensar, yo conocía a mis abuelos, ¿no? Y entonces, uno puede decir, esas personas tan buenas pueden llegar a matar. Sí, cuando todo se desmorona, los asesinos se parecen a nosotros, no nos olvidemos. A veces creemos que los que matan son diferentes a nosotros, y no, somos nosotros. En realidad, que evidentemente en una sociedad en paz, pacificada, nuestros comportamientos están controlados, nuestras pasiones se controlan para que todo se baje, para que todo se autodestruya, tiene que ser algo muy, muy violento, pero cuando todo empieza a incendiarse, los seres humanos cambiamos nuestra mentalidad y nos volvemos asesinos en potencia. Lo he visto en muchos sitios, he visto gente que de una noche a la mañana ha pasado de ser un ciudadano normal y corriente a convertirse en un asesino, que mataba por placer, que mataba al contrario al que había convertido en un enemigo visceral. O sea, de repente te decían que los musulmanes de Bosnia eran islamistas, eran radicales islámicos. Te decían, pero disculpe, en Bosnia se es musulmán por nacionalidad, no por religión. Hay musulmanes que son ateos. ¿Cómo puede usted decirme que esa persona ni siquiera van a la mezquita? Son por nacionalidad. O, por ejemplo, personas que jamás habían pisado una iglesia, en eso pasaba mucho en Antiguo Yugoslavia, croatas católicos, que de repente se volvían fanáticos, de la noche a la mañana. O en la parte serbia, lo mismo, se volvían ultraortodoxos, cuando la mayor parte de las iglesias ortodoxas estaban vacías los días festivos. Entonces, en cualquier momento, una sociedad estratificada, organizada, ordenada, si se tensiona al punto de autodestruirse, aparecen por todas partes gente con ganas de matar. Y son como nosotros, no nos olvidemos. Es duro, ¿eh? No, es duro, no. Es la experiencia de la guerra. A mí me hubiera encantado encontrar en la guerra razones para creer que personas como yo no nos íbamos a comportar de la misma manera que se comportan esas jaurías de ciudadanos que matan. O sea, cuando tú ves en una fosa gente que ha sido violada, niños que han sido ejecutados, mujeres que con evidencia de haber sido violadas, ¿no? Se ven porque los que matan casi siempre con mucha violencia, ¿no? Con saña, se ensañan con los cadáveres, no se divierten matando, ¿no? Acaba de aparecer ahora un relato sobre cómo los nazis en Alemania se divertían matando a judíos. Y cuando de repente volaban un tren donde iban niños judíos, el divertimiento era mayor. Entonces uno puede pensar que ciudadanos como nosotros, los nazis eran como nosotros. O sea, Alemania fue nazi durante la época, una época como España fue franquista durante una época. Y cuando el dictador gritaba, todo el mundo agachaba la cabeza y reafirmaba el grito del dictador. Entonces, se parecen a nosotros. ¿Cómo es posible que la gente pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que tú puedas llegar a un sitio y puedas ver bebés asesinados? Puedes decir, yo nunca haría esto. No haría nunca esto. Ahora, en Alcañiz, en el 2012, el sábado santo. Pero me hubiera gustado a mí verte. Posiblemente lo hubiesen dicho, los que lo hicieron lo hubiesen dicho hace unos años, ¿no? A ti en el 36, en octubre del 36 o noviembre del 36, en algunos lugares donde pasaron cosas brutales. Ahí decías que una de las cosas que te gustaría son hacer fotografías de personas dignas, ¿no? Pero con esas fotografías sí que las tienes, ¿no? Porque sí que hay muchísimas personas dignas en toda esta colección de fotografías de vidas minadas, ¿no? Bueno, yo lo que quiero, insisto, para mí mi persecución permanente en la fotografía es la dignidad. Si las fotos son buenas, malas, regulares, están mejor enfocadas, mejor encuadradas, tengo más capacidad para mostrar las cosas de una manera más personal, esto es relativo. Yo siempre le digo a los jóvenes fotógrafos que lo importante no es hacer buenas fotos, lo importante es mostrar con decencia a las personas que estás fotografiando. O sea, si no eres capaz de mostrar ese dolor con decencia, ¿de qué sirven los premios? ¿De qué sirven las imágenes? O sea, a mí yo conozco personas que no siento ningún tipo de interés por su trabajo y han ganado premios. Y en cambio conozco otras personas que no han ganado premios y siento mucho interés por su trabajo. Al final, lo que uno busca es intentar, al menos que eres un testigo ocular de lo que está ocurriendo, intentar documentar lo que está ocurriendo con la fuerza de la fotografía. La fotografía tiene un lenguaje universal,
un niño chino puede leer imágenes hechas en otro país, al otro lado del mundo. Los niños leen imágenes, aprenden a leer imágenes antes que palabras. Cuando un niño dice que la B con la E va a los 4 años, ya sabe leer imágenes de hace mucho tiempo, y eso es la gran fuerza de la fotografía, ¿no? Pero también es importante que los protagonistas de miserias, de violencia, de guerra, de mutilaciones, sean presentados con la decencia y la dignidad que se merecen. ¿Y algún día Gervasio Sánchez por el visor verá el color? Bueno, yo trabajo también en color, estoy trabajando en color, menos, la verdad es que los proyectos a largo plazo que estoy haciendo, los estoy haciendo en blanco y negro, tanto Vidas Minadas como el último proyecto que he hecho sobre los desaparecidos en 10 países del mundo, entre ellos España, lo estoy haciendo en blanco y negro. Ayer estuve fotografiando 3 días una fosa en Espinosa de los Monteros en Burgos en blanco y negro. También he hecho fotografías en color, por supuesto, en digital, pero las fotos que quedan al final son en blanco y negro. Pero a mí también el color me gusta, ¿eh? Ahora mismo tengo una exposición en Madrid, en una antológica en la Tabacalera, que el Ministerio de Cultura la ha montado porque me dieron el Premio Nacional de Fotografía hace 2 años, y hay bastante material de mis primeros años, de los 80 y de principios de los 90, en color. Y me siento muy orgulloso de haber hecho esas fotografías, que no son quizás tan buenas o no me gustan tanto como las que he hecho posteriormente, pero que sin esas fotografías no hubiera podido hacer las que he hecho actualmente, ¿no? Sí. Al final, todas las fotografías, la fotografía como el periodismo, como la vida, todo se evolucionó. Y para llegar a ser un fotógrafo consolidado, que hace un trabajo, digamos, conocido, tienes que haber pasado también por el desierto de la búsqueda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Gervasio, por estar este rato compartido con nosotros. Gracias a ustedes y hasta siempre.